Bienvenidos a este tema de apologética titulado Diezmo. Damos gracias a Dios por permitirnos perseverar en este curso y le pedimos que envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Amén. El primer diezmo registrado en la Biblia fue dado por el patriarca Abraham al sacerdote Melquisedec en acción de gratitud, tiempo antes de que se instituyera el diezmo para los sacerdotes levitas. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 20. Aunque solo lo hizo una vez. Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida. Allí les repartió la tierra a solo 11 tribus, ya que la tribu de Leví tendría que dedicarse al servicio de Dios. Así que las demás tribus restantes tendrían que dar el diezmo para sostener el sacerdocio judío. El pueblo de Israel tenía que destinar al culto y al mantenimiento de sacerdotes y levitas la 10ª parte de ciertos frutos y animales, como nos dice en Deuteronomio 14:22 y en el libro de Levítico en el capítulo 27, versículo 32. Era un verdadero impuesto religioso que se tenía que dar una vez al año, como nos dice Deuteronomio en el capítulo 14, versículo 22. Este sacerdocio debía sostenerse hasta la llegada del Mesías. La cita más importante para los protestantes respecto al diezmo es la de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, que dice: entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Aquí veremos para quién se cobraba el diezmo y quién lo cobraba. Nos dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 26, versículo 12, en el tercer año, año del diezmo, cuando haya acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas, se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. La tribu de Leví eran los sacerdotes. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 23, dice que el diezmo es en especie, en trigo y en aceite. También el libro de los Hebreos en el capítulo 7, versículo 5 dice: solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo, es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Si no es sacerdote ni es levita y está recibiendo el diezmo, ¿qué está haciendo entonces un pastor? Pues está robando. Nuestro Señor Jesucristo anuló los sacrificios del templo. El velo quedó rasgado. Jesucristo abrió el camino. El sacerdocio levita necesario para el sacrificio de animales u ofrendas que había sido instituido desde Aarón quedaba anulado. Ya no serían necesarias ni las ofrendas ni los holocaustos, ya que no complacían a Dios la sangre de toros ni becerros. Solo un sacrificio perfecto es ahora agradable al Padre, como nos dice el libro de Malaquías en el capítulo 1, versículo 11. Ahora bien, Jesús instituye un nuevo pacto. En este pacto ya no hay diezmo, porque ya no hay que sostener al sacerdocio judío, o sea, a los levitas. A los siervos del Nuevo Testamento se les ordena en Lucas capítulo 10, versículo 8, coman lo que les den. Y también nos lo dice Mateo, igual en el capítulo 10, versículo 8, el que trabaja se merece el alimento. Y a los miembros de la iglesia se nos pide dar según como cada uno ha decidido en su corazón. Así dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 7. Es por esto
que lo que hacen los pastores de cualquier grupo denominado disque cristiano de exigir el diezmo, presionando a sus hermanos, no es de Dios, sino que es un mandato de hombres, que sin ningún pudor engañan a sus hermanos débiles en la fe para sacarles dinero en nombre de Dios. Los protestantes argumentan que la gente vendía lo que tenían y que lo ponían al pie de los apóstoles, citándonos el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 34. Pero Pablo es claro y nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 7, yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. También en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 18 dice, entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el evangelio gratuitamente. Ahora, la primera carta a Timoteo es muy clara y nos dice en el capítulo 6 del versículo 3 al 10, aunque no la leeré toda, nos dice, si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, dice el versículo 4, está cegado y no entiende nada. Ahora el versículo 5 dice, piensan que la piedad es un negocio. Y termina en el versículo 10 diciendo que la raíz de todos los males es el dinero. También debemos recordarle a los señores que dirigen algún grupo religioso que no tienen ninguna autoridad apostólica delegada por Dios para exigirle a la gente que cumplan como si fueran judíos, cobrando el diezmo judío para sostener un sacerdocio que ya caducó. Nosotros los cristianos no somos judíos ni pertenecemos a ninguna tribu de Israel. Los cristianos cooperamos para el sostenimiento de sus hermanos. Se hacen colectas, así como Pablo pedía a los cristianos que ayudaran a los hermanos de Jerusalén que pasaban por una crisis. Esto lo encontramos en la Primera de Corintios, en el capítulo 16, versículo 3, decía, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Como vimos, los judíos diezmaban para sostener su sacerdocio levita. Los cristianos católicos conocemos el amor al prójimo y nos damos cuenta de sus necesidades. Cada quien da según como ha decidido en su corazón, así como dice la segunda a los Corintios en el capítulo 9, versículo 7. Por eso, la Iglesia cristiana católica sustituyó el diezmo por la colecta. No lo hizo por mezquindad, sino porque ahora cada quien daría lo que dispusiera su corazón, no de mala gana, ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría, nos dice segunda de Corintios, en el capítulo 9, versículo 7. Los pastores protestantes amenazan a sus adeptos diciéndoles, aman más a ellos mismos que a Dios, cuando no les dan dinero. Debido a las presiones psicológicas que algunos pastores protestantes hacen sobre sus fieles, el individuo termina siendo visto por su comunidad como alguien miserable, que no ama a su iglesia ni la labor apostólica y tiene en primer lugar al dinero antes que a Dios. Y por eso no es difícil que termine diezmando. También les lanzan un anzuelo diciéndole, si usted anhela todas las bendiciones de Dios, pague sus diezmos completos. Es una forma de recibir bendiciones espirituales. Así, para los que no les funcione la amenaza, pues les tiran el anzuelo. Señalar que si diezmar se reciben las bendiciones de Dios, poderosa combinación, ¿verdad? Condiciona así al creyente a diezmar para ser bendecidos y les mueve por la recompensa. La mayoría de la gente
que sí ama a Dios, pero al Dios dinero diezma por este motivo. Note que este anzuelo motiva al creyente a diezmar, pero por interés, para recibir y no por amor. Allí no es meritorio, sino interesado. No somos mercaderes para negociar con Dios, y Dios ve las intenciones secretas de nuestro corazón. Cuando enfocamos la obtención de la bendición de Dios de este modo, caemos en absurdos de la teoría de la prosperidad, aquel evangelio de la prosperidad que está muy de moda. Paga para que Dios te bendiga. No debemos dejarnos engañar por estos falsos pastores que invitan a diezmar para que Dios nos bendiga. Mejor, creámosle al evangelio que enseñó los verdaderos discípulos del Señor, que dice en Mateo capítulo 10 versículo 8: curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. ¿Gratis lo recibiste? Dadlo gratis. Dios ha dado a nosotros sus bendiciones gratis. Nosotros debemos de ser generosos en la colecta, no a la manera humana del pastor, no literalmente con un 10%. Dios nos bendecirá, pero la motivación de nuestra ofrenda nunca debe de ser conseguir la bendición de Dios. Con Dios no se negocia. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona el diezmo en referencia a la responsabilidad del cristiano hacia los pobres, fundamentada ya en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas: el año jubilar, prohibición del préstamo a intereses, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago cotidiano del jornalero, derecho de rebusca después de la vendimia y la siega, corresponden a la exhortación del libro de Deuteronomio. Ciertamente, nunca faltarán pobres en este país. Por esto te doy yo este mandamiento: debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra, nos dice en Deuteronomio 15:11. Jesús hace suyas estas palabras: porque pobres siempre tendréis entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, nos dice en Juan capítulo 12 versículo 8. Con esto no hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, como leemos en Amós en el capítulo 8 versículo 6, sino que nos invita a reconocer su presencia en los pobres, que son nuestros hermanos. Y esto nos lo dice en el numeral 2448 y 2449. La enseñanza del Catecismo sobre la obligación de ayudar a la Iglesia está en el 2043. También en el quinto mandamiento de la Iglesia, donde nos señala a ayudar en sus necesidades, cada uno según su capacidad, a subvenir a sus necesidades materiales de la Iglesia. Lo leemos en el Código de Derecho Canónico en el numeral 222. Para concluir, hermanos, la palabra de Dios jamás habla de diezmar en dinero, sino en especie. El diezmo pertenecía a los levitas para ayudar a la viuda, al huérfano y al forastero. Dios los bendiga.